Esta es la serie Etapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia para el año 2024. Es la meditación correspondiente al sábado 22 de junio. Soy el pastor Rafael Pola. Me da mucho gusto que compartamos como cada día nuestra lectura y meditación de la palabra de nuestro Dios. Seguimos orando por las situaciones difíciles del clima, especialmente en el norte del país, donde entró con fuerza el ciclón o la tormenta tropical. Hay algunas personas que han fallecido, lamentablemente, algunos niños. Extrememos precauciones con los pequeñitos y cuidamos de nuestras familias y de lo que el Señor nos permite tener como responsabilidad. Así que no dejemos de orar, especialmente en las zonas donde sabemos que son zonas de riesgo. Mantengamos presente nuestras medidas de precaución, como no tener cosas que se pueda llevar el viento fácilmente, tener las ventanas cuando es necesario protegidas y cuidar nuestros bienes que pueden estar fácilmente, que se puede llevar fácilmente el viento. Así que tengamos cuidado de todas las cosas que Dios nos pone bajo nuestra responsabilidad. Hoy seguimos con este día sábado, que es un día que algunos pueden descansar, otros no. Disculpen, otros trabajan, pero que el Señor permita que podamos continuar leyendo y meditando en la palabra de Dios. Siempre es una bendición el tener del Señor el alimento que nutre nuestros corazones, nuestras vidas, dan dirección a nuestra vida para poder caminar en la senda de nuestro Señor. Pues hoy vamos a empezar con el pasaje de Segunda de Reyes 3, 14 al 17, y continuaremos también con el libro de los Hechos. En el caso del segundo libro de Reyes, se narra esta historia de Joram, hijo de Acab, que también, lamentablemente, como su papá, hizo lo malo delante del Señor, aunque, como dice el texto, lo hizo en menor medida, porque él sí destruyó uno de los ídolos que había construido su padre. A la muerte de Acab, pues el rey de Moab, Mesa, pretende sublevarse en contra de Israel y se niega a seguir pagando el tributo y va a enfrentarlo con su ejército a Joram. Pero Joram se une a Josafat, que era en ese tiempo el rey de Judá, y también se une a ellos el rey de Edom, para que entre los tres ejércitos enfrenten al ejército de el rey de Moab, Mesa. Preparándose para entrar en la batalla, se preguntan si no sería conveniente buscar el consejo, la orientación de un hombre de Dios, de un profeta. Y Eliseo cumple esa tarea, se presenta ante estos reyes y les anuncia una victoria, y también les anuncia que tendrán suficiente agua, porque tenían preocupación de la carencia de agua, estando ya listos para entrar a la guerra. Así que el profeta les da de parte de Dios el
visto bueno en su empresa de guerra contra los moabitas. Además, como todo profeta, que como hemos leído en los demás pasajes del profeta Eliseo, especialmente también, recuerden, Elías y ahora Eliseo, el Señor los usa con manifestaciones poderosas y milagrosas. En ambos casos se trata de ayudar a personas carentes. Vean el caso de la viuda de Sarepta, que está prácticamente sin recursos para vivir, y el profeta le permite multiplicar su aceite en la jarrita que tenía, servía y servía y servía y no se acababa hasta que se quedó sin un solo recipiente, pudo vender el aceite y lo que le quedó fue suficiente para que viviera ella con sus hijos. Así que fue un milagro de multiplicación de un recurso con el que ella contaba esta viuda. Y también en el caso de una mujer que lo hospedaba en Sunam, que era una mujer con recursos, aunque ya su esposo era mayor, no tenían hijos. Ahí solía hospedarse el profeta Eliseo, le ofrece ayuda, ella no le pide nada, pero el ayudante de Eliseo le dice que ella ya, teniendo la edad que tiene, no tienen hijos, no hay descendencia. Así que el profeta le anuncia que el próximo año ella será madre de un bebé. Así que también hay la presencia de Eliseo, bendice. Aquí hay algo para nosotros, hermanos queridos. Siempre que Dios nos pone en algún lugar como testimonio de ser parte de su pueblo, seamos de bendición. En el caso de la primer milagro, no se parte de cero, se parte de un recurso con el que la viuda ya cuenta. Y así Dios suele obrar en nuestras vidas y usarnos para bendición de otros. No partimos de cero, sino multiplicamos lo que el Señor nos ha dado. Y Él multiplica lo que nos ha dado. Y en el caso del segundo milagro, es una bendición que el profeta puede anunciarle que su vientre dará a luz un hijo. Allá donde hay esta condición de carencia de esta bendición, cuando mamá no puede dar a luz o una mujer no puede ser mamá, también Dios así ha bendecido a esta mujer, que ha sido bendecida porque no como condición, pero sí como circunstancia, porque ha recibido al profeta, porque ha sido una buena hospedadora del profeta, y esto Eliseo le retribuye con bendición. Si alguien te bendice, bendice. Esa es la marca del pueblo de Dios. Si alguien te bendice, bendice. Y el Señor multiplica bendición sobre bendición. En hecho sigue el relato del primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Ya Juan Marcos se regresó, pero ellos siguen adelante en su viaje misionero. Ahora están en Listra y en esa ciudad Pablo y Bernabé hacen un milagro en la vida de un hombre que estaba lisiado de nacimiento. Esto causa un gran impacto en la ciudad y ellos tenían ahí afuera un templo a uno de estos dioses de los griegos y lo confunden a Pablo y a Bernabé con Zeus y con Hermes, pensando que Pablo era Hermes por su capacidad oratoria, pero ellos dicen no, no nos confundan con dioses, no somos más que seres humanos como ustedes y nosotros, así que no lo hagan. Y con mucha batalla logran evitar que se les presenten sacrificios. Pero llegan allá algunos judíos que venían con el celo y la envidia de lo que habían vivido en ciudades anteriores, logran mover a la multitud, apedrean a Pablo y este puede huir junto con Bernabé hacia Derbe, en donde Dios lo sigue usando, haciendo muchos discípulos. Regresan después a Listra, a Iconio, a Antioquía de Pisidia para ir fortaleciendo las congregaciones que se habían formado. Establecen en cada congregación ancianos para que puedan ministrar y pastorear a las nuevas congregaciones. Y pasando por Panfilia, por Perge, por Atalia, llegan a su lugar de partida, que era Antioquía de Siria. Y ahí comparten la bendición de lo que Dios hizo en su viaje misionero y
se quedan un buen tiempo con los hermanos en Antioquía de Siria. Esta iglesia es muy importante porque es de hecho la iglesia que tuvo como visión de Dios, como impulso, las misiones transculturales hacia el mundo gentil. Y escogieron dos elementos de élite, digamos que eran los mejores elementos de los que se desprendieron, y a veces esto es difícil para nosotros, desprendernos de lo mejor que tenemos para que el Señor lo use en otros lugares para la bendición de su obra. Y así fue en este caso. Pablo y Bernabé, hombres especiales en la obra de Dios, los usó el Señor para este primer viaje y empezar a establecer congregaciones. Por eso es que en nuestro caso tenemos un especial énfasis como denominación en la siembra de iglesias. Algunas congregaciones hoy contemporáneas tienden más a grupos grandes, a iglesias con muchos congregantes en auditorios o en templos grandes, pero crecen en un solo lugar mucho y la estrategia de los hechos es hacer siembra de muchas congregaciones. Así que van sembrando la semilla en muchas ciudades y ahí siguen ministrando, cuidando para que la obra crezca. En nuestro caso es exactamente el mismo. Nuestra denominación tiene proyectos de misiones, siembra de iglesias en regiones donde no haya congregaciones. Tal vez no son iglesias muy grandes, muy numerosas, pero hay muchas congregaciones que se van estableciendo. Algunas crecen más, otras crecen menos, algunas desaparecen, otras sí crecen, pero así es la obra del Señor. Y seguimos con el impulso de la obra misionera. En nuestro caso, en nuestra familia espiritual, ha habido intentos, pero no hemos logrado todavía tener un ministerio bien enfocado hacia la siembra de iglesias. Aún estamos consolidando a la congregación en Cancún. Esperamos en Dios que nos permita hacerlo así, que crezca, se consolide, se fortalezca, y en la medida en que el Espíritu del Señor nos mueve para ser obedientes, porque Él ya nos dio la orden, Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y tenemos el privilegio de contar entre nosotros con un misionero que no es enviado formalmente por nuestra familia espiritual, pero lo adoptamos como propio y oramos por él cada vez que va en sus viajes evangelísticos. En el caso de nuestro misionero, no va sembrando iglesias, porque su labor es una labor de evangelismo, especialmente de niños, pero la obra del Señor es multifacética. No hay no hay un solo modelo, hay muchos modelos. Lo importante es que vayamos cumpliendo con la misión de Dios, como lo hemos visto aquí en el caso de los hechos. Salmos. Hoy es un salmo de David. También David le pide al Señor protección de sus enemigos. Y ya hemos hablado en algunas ocasiones anteriores del costo, el precio del liderazgo. Cuando hay liderazgo, hay generalmente animadversión de algunos o de alguien, porque el que se pone la camisa blanca, decían por ahí, le llueven las pedradas. Si tú quieres estar al frente de cualquier cosa, vas a encontrar generalmente personas que piensan diferente a ti, o que no les gusta lo que haces, o que critican tus esfuerzos. Esto sabemos que así pasa, pero siempre oremos confiando en la protección de Dios, especialmente de aquellos que ya son no solamente adversarios, sino enemigos. Quieren cortarnos la cabeza, pero el Señor nos protege porque Él es nuestro Dios. Finalmente, Proverbios 17:22. Vean qué bonito pasaje. Practícalo hoy, que tu rostro sea la expresión de la alegría. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Oramos para que mañana no haya ningún impedimento, porque en Cancún, cuando hay mucha lluvia, se hace muy difícil poder transportarse y generalmente que hay mucha lluvia, no hay posibilidad de reunirnos de manera presencial, pero esperemos en Dios que no sea el caso y que tengamos un domingo muy bendecido.
Seguimos y terminamos con Ruth. Precioso libro, esta historia hermosa de redención. Una gran mujer, sin duda, Ruth, un gran varón, sin duda, vos. Y el Señor tenía un plan maravilloso para esta mujer que siendo moabita, no era propiamente del pueblo de Israel, tuvo un fruto que ya verán ustedes del domingo, el fruto que el Señor le dio a Ruth cuando fue redimida por vos. Tengan un día de descanso bendecido y mañana listos para ir a adorar. No se quede en su casa, vaya a buscar al Señor, adórelo. Y si por alguna razón esto no es posible, conéctese y glorifique al Señor, reciba la palabra que es el alimento espiritual para nuestro corazón. Aquí nos vemos. Recuerden que el domingo no tenemos meditación grabada ni en audio, pero sí hay lectura. Y generalmente en las redes sociales ponemos la lectura que corresponde al siguiente día. Por aquellos que no tienen Biblia encuadernada con la lectura correspondiente a cada día, ponemos los textos para que puedan acompañarnos leyendo también el texto bíblico que corresponde a cada día. Y el domingo así lo haremos. Y el lunes de regreso para revisar la lectura de domingo y lunes.